Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Mi nombre es Lalis y sean bienvenidos a mi canal. Antes de empezar, recuerden que me ayudan un montón suscribiéndose y compartiendo nuestro contenido. Mi canal ha tenido una serie de restricciones, así que ustedes me ayudan muchísimo compartiendo el contenido, así que se los agradezco. Como se volvió costumbre en este canal, ustedes me sugieren los temas de esta semana y hoy decidimos hablar sobre Ecuador y el espejo que representa para Colombia, que es mucho más profundo que comparar una simple bandera. Como ustedes ya saben, hace unos días se celebraron las elecciones en ese país, en Ecuador. El ganador fue Guillermo Lasso con el 52% y quien le seguía era Andrés Arauz, el candidato del enfoque de Rafael Correa, el expresidente de Ecuador. Y ya sé, usted me dirá, ¿para qué monda yo necesito saber esa vaina? Y le diré, para que pueda mantener una conversación interesante con alguien que se está levantando y obviamente porque hace parte de la misma región donde vivimos y debemos entender lo que pasa. Y además porque el escenario no es muy diferente al de Colombia, ¿saben? En fin, Guillermo Lasso era el candidato de la derecha que hacía su intento número 3 para ganar las elecciones a la presidencia. Él es un banquero reconocido y abiertamente proponía el libre mercado, las medidas liberales para salir de la crisis y acabar con el correísmo, y al que culpa por la deuda y el déficit fiscal del país. Por cierto, Lasso admira muchísimo a Uribe. Le envió un mensaje muy especial al expresidente. En primer lugar, a ese gran líder latinoamericano, el presidente Álvaro Uribe Vélez. Un amigo al que respeto, al que admiro y al que le tengo un gran cariño. Seguiremos la elección del presidente Uribe. Por el otro lado, Andrés proponía recuperar las políticas del gasto social, que destacó el mandato de Rafael Correa, así que el país se encontraba en dos ideas bastante diferentes. ¿No suena? Sí, no suena mucho, pero debemos devolvernos un poco para entender bien la situación. Rafael Correa, como bien lo saben, era el presidente de Ecuador y parte de su buena imagen en el país y en toda la región fue la manera en que él manejó el país, pero no solo con lo que decía. Así que, como es costumbre en este canal, me remito a los datos estadísticos del Banco Mundial. Antes de la llegada de Correa, ese país llevaba 50 años sin un crecimiento económico real. Entre el 2007 y el 2014 creció 4% anual. Incluso cuando más se vio fue en el 2011 con 7.89%, porque en esos años estaba el hype por la economía basada en el petróleo. Con Correa, Ecuador tuvo la reducción de la pobreza, ya que bajó 15 puntos en esa década. Y por varios motivos más es que el tipo ha tenido muy buena imagen en todos sus gobiernos. Obviamente sin mencionar las obras que dejó, que fueron varias y bastante aplaudidas, como por ejemplo autopistas, hospitales, centros médicos, en fin, hay un montón de obras. Sin embargo, después de su presidencia, él anunció que apoyaría a Lenín Moreno, un político que además hacía parte del gobierno de Correa porque era su vicepresidente. Y en teoría este señor seguiría los mismos pasos que su antecesor Correa, pero eso no ocurrió porque Lenin empezó a apartarse de ese correísmo que ellos lo llaman y hacer cosas que a grandes luces nunca habría hecho Correa. Por ejemplo, vean, Correa estaba en contra de las políticas del FMI, es decir, del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, Lenin dijo aguante el FMI y en febrero del 2019 decidió pactar con este fondo un préstamo por 4.200 millones de dólares, sin sumarle los 6.000 millones de otras entidades multilaterales. Lo grave dentro de este préstamo es que hubo varias condiciones, como privatizar empresas que ya eran públicas, hacer recortes laborales y muchas reformas tributarias. Por cierto, recuerden que hace unos meses yo le hice un video a Duque de todos los préstamos que le pidió al FMI, porque sí, estamos bastante endeudados. Después, Lenín Moreno anunció que les quitaría a los ecuatorianos el subsidio de la gasolina y ahí es donde nace el estallido social que todos recordamos. A Lenín le tocó literalmente irse a Guayaquil cagado del susto y echar para atrás ese decreto porque la gente estaba en la calle, sí, en la calle, no en el andén. Vean, por otro lado, Correa se le conocía porque era un tipo bastante diplomático. Él tenía buenas relaciones con los países de Argentina, Uruguay, Cuba, Venezuela y demás. Pero Lenin un día dijo, me voy a cagar en todo, y literalmente lo hizo. Salió de organizaciones como el ALBA o la UNASUR, impulsados por el mismísimo Correa. Por ejemplo, Lenin reconoció a Juan Guaidó, el presidente de Narnia, como presidente legítimo de Venezuela. Además, se fue a abrazar a Trump.
Y por si fueran poco las cagadas, él fue el que entregó a Julian Assange y luego le dijo de todo. Cuando fue Correa el que en el 2012 le dio asilo al periodista que destapó cosas horribles de los países, ya saben, Anonymous, los hackers y todo esto. Julian Assange, yo les hice un video hace unos meses sobre eso. Lo grave es que Lenin Moreno se parece un montón al uribismo. Veamos, usó toda su presidencia para culpar a Correa, gobierno del que él también hizo parte, pero lo más grave es que no hizo nada. Toda la crítica que hizo no sirvió de nada porque lo empeoró todo. Ejemplo, la pobreza en Ecuador subió de 2017 en 21,5% al 2019 con un 25%. Y ojo a esto que fue antes de la pandemia, porque ya sabemos que la pandemia hizo estragos. El crecimiento económico que tanto le aplaudían a Correa, este señor lo hizo caer de un 2% a 0,10%. La deuda pública pasó de 46.000 millones de dólares a 55.000 millones de dólares. Obviamente que les traigo las cifras después del COVID porque todo aumentó, la pobreza aumentó el 38% y esta cifra es mayor a la del 2007. Realmente es una tragedia lo que pasó en Ecuador. Y la explicación de todo esto es la misma que usar uribismo. Todo fue culpa de Santos. En este caso, todo fue culpa de Correa. Obviamente Santos y Correa no son lo mismo, pero me refiero al discurso en sí. Dato de vital importancia es que Lasso, el nuevo presidente, prometió mantener el acuerdo del presidente saliente Lenin Moreno con el FMI. Sí, más deuda para ese país y la verdad no es que pinte muy bien la presidencia de Lasso o no le pinte muy bien a los ciudadanos ecuatorianos. Pero ante ese desastre que les acabo de contar de Lenin, ¿cómo pudo ganar Lasso? Bueno, la respuesta es un poco más sencilla. En la primera vuelta los partidos alternativos llegaron divididos. El resultado fue el siguiente: Andrés Arauz con un 32,20%, Guillermo Lasso con 19,74%, Yacu Pérez con 19,39% y Javier Hervas con 15,68%. La diferencia entre estos dos no es mucha. Si Arauz y Yacu, los candidatos alternativos, hubiesen llegado unidos a esa primera vuelta, hubiesen vencido al candidato de Lenin, pero no, al final no llegaron juntos. Lasso pasó por muy poco a segunda vuelta, literalmente por muy poco. Pero Yacu y Arauz tenían un plan de gobierno bastante similar y unos acuerdos programáticos interesantes. Y en este aspecto cualquier persona racional diría se podrían hacer alianzas, pero esto no pasó. Y al mejor estilo tibio, Yacu llamó a sus votantes a votar en blanco, que en Ecuador es el voto nulo. ¿Les suena la historia de algún lado? Porque a mí sí me suena. Lo peor de todo esto es que 7 candidatos derrotados se fueron a apoyar a Lasso. Todos ahí sí se unieron. Y solo uno se le sumó a Arauz. Igual que en Colombia para el 2018, cuando las familias poderosas, los políticos de siempre, se fueron de cabeza a apoyar a Duque y dejaron de lado sus egocentrismos porque al final se van a repartir el país como lo están haciendo. Con todo esto, para entender la situación de Ecuador, lo único que me queda por decirles es que debemos ser mayorías para el 2022. Acá se está listando una clase política poderosa, unas familias poderosas con el uribismo, el mismo partido del presidente que hoy tiene comiendo mierda a 5 millones de personas más, que tiene la economía por el piso y que lo que menos ha hecho es ayudar a los empresarios y a usted y a mí no. Se acercan las elecciones y ante este panorama urgen propuestas de fondo. Urge que quienes se vayan sumando a ese pacto histórico hagan acuerdos programáticos sobre ideas, que ninguno se vaya a voltear de repente. No vaya a ser el diablo que nos salga un Lenin Moreno o un Manguito o un Julián Sastoque. Ay, Dios mío, qué desgracia. Va a ser jodido que señoras como Angélica Lozano, Claudia López o Juanita Gobertus no van a dejar de lado a quienes los financian, los Ardila Lula y los Santo Domingo. Por eso al final ellas no van a hacer alianzas y además porque no tienen ideas de fondo. Si ustedes las escuchan con claridad, no es nada más que frases sacadas del libro de motivación. En fin, esperemos que quienes se sumen a este pacto histórico sean muchísimos más. En fin, si les gustó el video le pueden dar like. Muchísimas gracias por verme. Besitos, besitos, besitos.